Amigos de Radio Victoria, todo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con reporte confidencial, con el portal sin filtro de Maybor Petit, con el Observador Mundial de la Diáspora, con el diario La Faena en la isla de Margarita y Radio Metropolitana en Barinas, vamos a dar comienzo a nuestro segmento itinerario académico. Hoy vamos a seguir manejando, por supuesto, el tema de Venezuela, las serias implicaciones y señalamientos que se le están haciendo, que denotan que estamos encaminados a un rescate verdadero de la democracia. ¿Cómo, cuándo, dónde? No lo sabemos, pero se están dando. Y creo que el tema de hoy, por lo que he leído, va referido a ese particular. El Juan Troconi, pues, de todo modo indicará el orden de la pauta. Así que, Juan, adelante. No, Genaro Mosquera hará una introducción al tema y después abrirá la discusión para que nosotros participemos. Yo voy a hacer alguna cierre al comentario que haga Genaro. Ok, adelante, Gerardo. Buenos días. Ciertamente el tema venezolano está en las pantallas internacionales como un componente más de lo que pudiera ser el efecto de la globalidad. Y en ese sentido, la presión internacional que se está ejerciendo sobre el país político es enorme, especialmente desde el momento en que el gobierno norteamericano ha declarado a los líderes del régimen de Nicolás Maduro narcotraficantes o narcoterroristas, ya en una fase donde se ha señalado al régimen como carteles del narcotráfico y además le ha puesto precio a sus cabezas y ha profundizado las medidas restrictivas en una especie de acción combinada táctica donde ejerce una vigilancia importante en el Pacífico, el Atlántico Sur, en el Caribe y al sur de Venezuela, cerca de las instalaciones petroleras de Guayana. De tal manera, pues, que esa situación se viene profundizando y la narrativa que se construye para justificar esta acción tambalea la posibilidad de que el gobierno sea desplazado. En este sentido, en Venezuela hay una contraparte. El liderazgo de María Corina Machado se está manifestando con alta intensidad diariamente y la población venezolana está sensibilizada sobre el esquema de desestabilización que se está generando como consecuencia de las acciones de un gobierno dictatorial. En ese sentido, la población venezolana está atenta a una enorme cantidad de información de las redes sociales que diseminan información de todo orden, que requiere una intervención de parte nuestra, de parte académica, porque yo creo que una de las funciones que nosotros tenemos como doctores del área académica sería organizar una enorme cantidad de información que hay que agruparla, hay que descubrir las líneas de conducta reales, evitar el amarillismo y llegar a una especie de coordinación informativa que permita que la gente tenga en su mano información real para poder accionar en, en las iniciativas que se están tomando en toda Venezuela. En primer lugar, nos consta aquí en Venezuela que hay una organización clandestina subterránea. Se está organizando en todo el país un grupo de la sociedad civil inspirada justamente en las directrices que vienen del liderazgo nacional, que vienen de la diáspora, que constantemente está emitiendo comunicados y que vienen de la presión internacional, no solamente allá de los Estados Unidos, sino de buena parte de los países europeos que están a favor de los esquemas occidentales
y de algunos países latinoamericanos que están completamente desestabilizados por la conducta que han asumido en épocas electorales y en su acción diaria, como es el caso colombiano, que está conmovido por una serie de situaciones internas que el régimen venezolano incluso lo quiere comprometer en una acción de reforzamiento de los soportes que tiene, que son militares y paramilitares. La acción militar se ha profundizado en todas las ciudades de Venezuela. Hay una especie de acción de intimidación de las fuerzas militares, eh, profundizadas y complementadas con los colectivos y las acciones que tiene la FARC en la frontera venezolana. Es decir, que por la vía del chantaje, por la vía de la fuerza, el gobierno pretende mantener su ilegalidad, que fue producto de un golpe de Estado seco que se dio el 28 de julio, como todo el país sabe. De tal manera, pues, que este esquema, este escenario, conduce a acciones muy fuertes y se están preparando comunicaciones, profundizar el apoyo internacional, excitando a Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, que tomen las medidas del caso, tal cual como lo está haciendo el Estado norteamericano, que está forzando la intervención, expropiando, catalogando a los distintos actores que están lavando dinero, que tienen 6.000 y tantas empresas diseminadas por todo el globo, persiguiéndolas, tratando de desbaratar esa masa financiera que se mueve alrededor del narcotráfico y que está perturbando la salud financiera de buena parte de los países occidentales. En ese sentido, el apoyo que se ha logrado es importante y decisivo, y dentro de las Fuerzas Armadas hay contradicciones enormes, ya no encuentran cómo parar el tema e incluso pues, soy testigo de que hay de buscar una articulación adecuada con la sociedad civil, y se ha sugerido, y eso probablemente debe estar contenido en las propuestas que se están haciendo, de que el presidente de una vez por todas nombre una casa militar en el exilio. Hay bastantes oficiales en acción, y aquí adentro se está esperando que ese cuerpo militar, esa casa militar que nombre el presidente electo, accione y profundice en las diferencias que existen en el sistema militar, que es una base fundamental para contrarrestar la gran acción de represión que en este momento tenemos en Venezuela. Acabo de firmar una carta de apoyo a una serie de profesores universitarios que están siendo amenazados con cárcel, perseguidos porque han manifestado su opinión acerca de las acciones internacionales, e incluso los del gobierno atrapando a cualquier persona con alcabalas móviles, con una movilización militar inusual y policial más bien, ¿no? Y por supuesto esas contradicciones están generando buena reserva y hasta miedo en la población, pero sin embargo se está esperando solamente que la acción se precipite en un punto de inflexión que catalice un cambio que se debe venir muy rápidamente en función de los abusos de poder que está cometiendo el régimen, que ya no es un gobierno, simplemente es una organización mafiosa que se apoderó de un país que, por cierto, fue una vieja aspiración de Pablo Escobar, de apoderarse de Colombia por la vía electoral, y hasta senador fue. Y lo mismo está ocurriendo aquí, ¿no? La Asamblea Nacional parece un brazo armado de una empresa criminal que está tratando de explotar cuantos recursos están siendo sujetos a, al descomiso de importantes bienes y activos que servirán a su vez para reforzar un poco los planes de acción que se deben desarrollar como consecuencia de la transición. Por cierto,
yo creo que hay que estar claro que desde el punto de vista académico, la contribución que nosotros como profesionales del área educativa podemos hacer en materia de promover la concreción y la instrumentación de planes de acción. Primero, revisar todos los planes educativos a nivel de detalle para tener una respuesta al siguiente día de la caída de un gobierno. Eso es indispensable porque hay un colapso total en la situación universitaria que tiende a ser disimulada con acciones culturales y narrativas que no se corresponden a la realidad. Incluso las autoridades universitarias, muchas de ellas, parece que no sintiendo lo que está pasando y viven una vida de vacaciones, de actos culturales, de reconocimientos, de graduaciones, pero las universidades están detenidas y hay que hacer entonces una acción ahí importante, especialmente con la proliferación de universidades chimbas que han generado un segmento poblacional sin calificación, pero que les han entregado títulos universitarios. Y eso no se puede despreciar, son 2 millones de personas que requieren un plan de acción para reconstruir su vida profesional. Y como si fuera poco, la ausencia de profesores universitarios que se desparramaron por medio mundo buscando otros medios de vida, pues tiene que ser reforzado con un plan estratégico muy bien diseñado. Y esto además se complementa con una visión gerencial en el sentido de que existen 6.000 y tantas empresas que están por capitales mixtos con países como Cuba, Nicaragua, Bolivia, y donde están operando en una postura fundamentalmente mafiosa. Y eso hay que rescatarlos, incluyendo las empresas petroleras, que son las más importantes, y se requiere la preparación de los contingentes humanos para poder cubrir más de 30.000 plazas que requieren para poder administrar la complejidad de la economía empresarial venezolana. Lo dejo allí entonces como una introducción general de un marco de referencia que nos permite visualizar la gran problemática que se está desarrollando en Venezuela desde el punto de vista político y los impactos que tienen económicos y sociales a esta altura del juego. Ok, bueno, yo creo que más claro de lo que ha hablado Genaro hoy, o sea, no lo podemos tener en ningún otro escenario en las redes. Yo estoy observando las redes minuciosamente y son muy pocos los que están activados, de verdad, en función de visualizar bien a dónde vamos y qué tenemos que hacer. El sector académico está luchando, me consta, están acudiendo a las tribunas que consiguen para poner de manifiesto su descontento y la precariedad en que se encuentra. El sector militar, no voy a decir que me consta, pero el sector militar que está afuera está muy persuadido de que las acciones que vienen son determinantes. No voy a dar nombres ni voy a decir cómo lo supe, pero sí hay un accionar importante que propende a que eso que describió allí Genaro está en marcha y algo debe ocurrir. Pero yo voy a dejar que sean ustedes pues observadores mucho más especializados que yo. Creo que Juan Troconi tenía algo que decir, ¿no? No ha levantado la mano ninguno, pero Sí, Genaro había sugerido que él iba a hacer una intervención y que después yo iba a hacer un redondeo del planteamiento que él iba a hacer. ok, Eso adelante. fue lo que se propuso para el programa de hoy. Bueno, yo creo que Genaro hizo una intervención muy didáctica de la situación que atraviesa Venezuela en este momento. Indudablemente que no ha existido una condición parecida en Venezuela en el siglo pasado y en lo que va del siglo XXI. La condición del país en este momento dista mucho de cualquier otra condición que haya tenido en el pasado. Si bien nosotros tuvimos la participación o la conducción del país a través de regímenes calificados de dictaduras, dentro de esos mismos procesos uno podía percibir la existencia de un país
que buscaba algunos caminos y que buscaba algunos derroteros. Y no podemos encontrar en la dictadura de Gómez, en la dictadura de Pérez Jiménez, características parecidas a lo que hay hoy en el régimen que conduce o se apropió del territorio venezolano. Yo creo que son condiciones totalmente distintas. E inclusive deberíamos de destacar que las características del régimen que está ocupando el poder en Venezuela difieren sustancialmente de todo lo que pueda constituir ese bloque de izquierda, el bloque chino-soviético, porque uno observa en China, uno observa en Rusia la existencia de características de evolución de unas sociedades que por lo menos tienen muchas cosas que mostrar y muchas cosas que plantear como favorables dentro de lo que del sistema que ellos están asumiendo como válidos para sus respectivas sociedades. Pero es que en Venezuela no encontramos un solo aporte, no hay una sola característica que se pueda identificar como favorable para el beneficio de una sociedad. Todo lo contrario, todo ha sido grave. Quizás el mejor ejemplo que puede significar eso es la gran cantidad de presos, perseguidos, asesinatos, desapariciones que han existido, además de la diáspora de casi 10 millones de personas, que es más de un tercio o cerca de un tercio de la población venezolana. Eso ya demuestra la profundidad y la magnitud del desastre que está ocurriendo en el país llamado Venezuela. Eso salió de la solución de los espacios políticos. La política ha sido utilizada, la política con P minúscula y la política con P mayúscula ha sido utilizada para buscar un camino que nos lleve a la solución del conflicto venezolano. Inclusive a través de los caminos de la política no ha sido posible resolver las cosas por muy tolerante que haya sido toda la actividad de la participación política y del liderazgo político que ha aspirado a concretar una solución distinta a lo que tenemos impuesto nosotros en Venezuela. Eso quedó demostrado con el cierre de la gestión a través de mecanismos políticos con la elección presidencial del 2024 del julio, en donde efectivamente hubo una derrota, una demostrada de la sustitución de la dictadura que tenemos en Venezuela, y eso no pudo ser concretado en la sustitución de la administración del país, por cuanto descaradamente, deshonestamente, con una desfachatez increíble, desconocieron e inclusive quisieron montar una narrativa convirtiendo eso como una verdad. De manera que nosotros lo que estamos enfrente de luchar contra unas características de una gente que está alzada con el poder y además de eso contaminada por todas las cosas del mal que puede existir en la sociedad mundial, en donde la dictadura, la violación de los derechos humanos, la contaminación con el narcotráfico y con toda actividad ilícita que pueda darle a ellos alguna posibilidad de mantenerse ejerciendo el poder en Venezuela. Eso está demostrando que el proceso de hoy ya prácticamente no tiene cabida una participación con la tradición de partidos políticos, de movimientos políticos, tal y como se podía pretender la sustitución o el desplazamiento de una gente que está en el poder. Hay que buscar otros caminos y esos caminos se están construyendo, se han construido y está ya calificado como un régimen que es delincuencial y que tiene que ser sustituido aplicando las cosas que tienen que ser aplicadas para tratar a los delincuentes. Y eso es lo que está ahorita en el escenario. Ese es el camino que está tomando las cosas como consecuencia de la imposición y del cierre de todos los caminos posibles para hacer manejo de los caminos de la política para resolver los problemas en Venezuela. Ese es el escenario que tenemos. La conflictividad tiene características que para uno es difícil inclusive porque está distante de conocer y de indagar cómo se pueden resolver las cosas para ese momento,
pero lo que está planteado es que en cualquier momento pueda ocurrir un evento de carácter de fuerza que desplace a la existencia actual de quienes están apoderados del poder en el Venezuela. Para ello, aparentemente está siendo necesario la existencia de una conjunción de apreciaciones y decisiones entre la cúspide del liderazgo político que representa el mundo y María Corina con las fuerzas internacionales que puedan estar contribuyendo a que se produzca también esa chispa que le permita a la estructura militar interna en el país fijar una posición que dé el salto hacia adelante. Indudablemente que una vez dado ese salto y se sustituya a quien usurpa el poder, vienen unos caminos de gran dificultad para el país, porque la juramentación de una nueva estructura de poder como respuesta a lo ocurrido en julio del 2024 no será un asunto fácil, porque no hay institucionalidad en donde pueda ir a transitarse la normalización de un proceso de sustitución de liderazgo en el país. Eso tendrá que venir acompañado con decisiones complementarias que permitan la reanudación de un proceso transformador en Venezuela, en donde la convocatoria a una constituyente debe ser una decisión fundamental y que debería estar tomada por una decisión de Edmundo González Urrutia al momento de producirse la transferencia de competencia de la dictadura hacia la apertura del proceso democrático, producto de esa explosión de factores que debe de convertirse en la integración de los procesos internos y los procesos internacionales. Creo que estamos coincidiendo todos. Esto requiere pues de fortalecimiento de alianzas, de reencuentros, de procurar diseñar también algunas concesiones, porque no es cuestión de llegar cortando cabezas, sino ser muy puntuales en desbancar a los que verdaderamente son responsables. Tengo información que en las próximas semanas la Corte Penal Internacional finalmente va a tener un pronunciamiento que puede ser muy alentador para muchísimos sectores, estén donde estén, dentro o fuera de Venezuela. Tienen que motorizarse acciones que nos hagan converger en una dirección plenamente prodemocrática, sin caer en exceso y sin cometer errores tácticos. Eso viene, estoy convencidísimo. Yo como comunicador intento tener contacto con todos los sectores de la manera más objetiva. No me apasiono, pero en este momento siento pues que estamos bien encaminados. Pero lo que ustedes han dicho pues lo va a reforzar también con su apreciación técnica y profesional. Creo que le toca a Useche, ¿no? Sí, Aurelio, te estás pidiendo la palabra, adelante. Gracias. Bueno, yo quiero apoyar en toda la intervención de ambos y el resumen que ha hecho Juan me parece muy completo sobre la situación actual. Hoy salió en Fox Noticias diciendo que Trump puso a Maduro on notice. On notice significa que lo está poniendo en alerta sobre aumentar la presión de ese régimen que es ilegítimo y significa on notice que él está tomando acciones para desestabilizar y promover una transición democrática en Venezuela, de manera que eso corrobora el análisis que ha hecho Juan. Sin embargo, yo quiero agregar lo siguiente. Yo no veo que se produzca una decisión pacífica en las Fuerzas Armadas y que se produzca una transición pacífica de poder. Yo veo muy difícil que eso sea así. ¿Por qué? Porque el régimen va a oponer resistencia, porque es la vida misma que está en ello, no solamente la vida física,
sino la obsesión que tienen ellos por el poder. Y sobre todo que ellos han instruido y construido unas fuerzas armadas a con ese propósito. Y los líderes de las Fuerzas Armadas pues, han venido manifestando todos en distintas videos, etcétera, el apoyo restricto, invocando a Bolívar y toda una serie de, de- de demostraciones exuberantes que implican que ellas están ciertamente restiadas. ¿Qué se podrá producir allí? Ese es lo que está por decidirse. Hoy se anuncia que fuerzas navales se dirigieron hacia el sur del Caribe, junto con un componente de las fuerzas aéreas. De manera que yo creo que el plan de presionar al gobierno está en marcha, pero el toque final yo estimo que va a ser violento. Y cuando hay violencia, uno sabe cuándo empieza la violencia, pero uno no sabe cómo la termina. Desde luego que la población venezolana, todas estas cosas que han sucedido, han restituido el optimismo a la gente. Es impresionante con quien uno habla, que era incrédulo de lo que está sucediendo. O sea, hay un optimismo en el país colectivo de cambio. Eso es un factor muy importante. ¿Qué irá a pasar? Bueno, no sé. Yo no sé, no creo que sea un tema de invasión militar, pero la presión militar va a ser muy determinante sobre las costas venezolanas, sobre acciones que van a tomar. Y es posible que ellos quieran provocar una reacción militar del régimen para que éste proceda a tomar una acción de enviar unos aviones, cualquier cosa, y se inicie un proceso de violencia. Eso es lo que yo creo que puede pasar, una provocación a ese ego enfermizo que tienen, que no es racional, pero que tal como lo hizo el caso de Noriega, aunque es distinto a las circunstancias, el momento y la tecnología militar, pero Noriega intentó reaccionar ante aquello como un acto de oprobio que lo estaba invadiendo y no pudo. Aquí puede suceder algo parecido. Y esto sí puede crear una decisión en las Fuerzas Armadas en ese momento. De manera que esas son circunstancias que van a generar violencia y lo que no está claro es cómo Edmundo González va a tomar juramento de poder porque él no está proclamado por el Consejo Nacional Electoral, o sea, se sabe que él ganó las elecciones y en Venezuela hay un ordenamiento legal, una constitución que establece cómo es la sucesión presidencial y eso está indeterminado. Si el presidente renuncia, es el vicepresidente que asume. Y si no, el vicepresidente tiene que convocar, no sé cómo es el procedimiento, si es más menos de la mitad del periodo, el presidente tiene que convocar elecciones nuevamente. Creo que por ahí andan los tiros. De manera que ese diseño institucional de cómo Maduro, de cómo Edmundo González va a tomar poder, no, yo no lo veo nada claro todavía. Porque no puede ser un hecho que venga, se vaya, renuncie y venga, se llama el mundo a Miraflores a tomar, pues eso no va a suceder. Tiene que haber un procedimiento que le dé legalidad e institucionalidad a ese tema. Y después vendrá, por supuesto, lo que dice Juan, que yo estoy en el grupo donde yo estoy, donde hemos venido organizando una asamblea constituyente que tenga como propósito justamente sustituir los poderes constituidos, nombrar a Edmundo González presidente en virtud de esa decisión de la Asamblea Constituyente y organizar pues la Asamblea y la preparación de una nueva constitución. Pero eso implica la elección de una Asamblea Constituyente, un proceso electoral de convocar a la gente, de que voten por esa asamblea constituyente los votantes del exterior electrónicamente. Esto, o sea, es una cosa que toma tiempo.
De manera que ese proceso de transición de Venezuela no es que se va el uno y entra el otro. No es un proceso que hay de transición que no, que es muy difícil ahorita diseñarlo. Yo imagino que hay algunas personas que están trabajando en ese diseño institucional, pero mientras eso no suceda, pues a nosotros no nos queda más que la especulación de observar lo que está sucediendo, de lo que está pasando, pero no hay, no está determinado ese cómo, a mi juicio. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Bueno, de todos modos, estas cosas son tan complejas que no se pueden articular abiertamente. Se están haciendo, yo estoy consciente de que es así. No puedo revelar fuentes, pero hay estructuras que tienen un trabajo muy minucioso, muy bien llevado, y está sobre la base de unos acuerdos que seguro van a significar un pacto de gobernanza en la que estarán involucrados militares y no militares. ¿Por dónde viene? ¿Quiénes son esos personeros? No se debe revelar, ni se puede revelar, ni nos lo van a decir. Pero hay fuerzas que están andando con muchísimo peso, mucha credibilidad y con mucho apoyo internacional. Eso va a ocurrir, quieras o no, y los guapos de barrio al final siempre salen corriendo cuando se encuentran frente a la verdad absoluta. Y la verdad absoluta está escrita. Se escribió el 28 de julio del año pasado, el 20 de julio del año pasado. Eso está escrito, eso tiene que cumplirse. La toma de posesión de Mundo González tiene que ser un hecho, el primer paso fundamental para que la democracia se restaure. ¿Con quiénes vienen los pactos? Ya lo veremos. Pero yo voy a dejar que sea Genaro, que estaba tomando nota allí, quien de alguna manera nos clarifique un poquito más, porque sé que tampoco nos va a entregar precisiones, pero sabe hacia dónde. Entiendo que Jesús pidió la palabra, Perdón, Jesús tiene la Ortiz, palabra ¿no? José Manuel, perdón, José Manuel, adelante. Ortiz Jesús primero y Ortiz. después Ortiz, Manuel. Ortiz primero, que José Ortiz, adelante. Perdón, José Manuel. Bueno, muchas gracias. Bueno, en verdad creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que y todos deseamos lo mejor para el país lo más rápido posible. Sin embargo, uno de, de- se llena de una cantidad de buenos pensamientos cuando oye a Genaro sobre la advertencia de que hay que estar preparado para que cuando suceda algo en el país, estar preparado con planes para la educación, para la salud, para la economía, para la agricultura en general, pero que yo no veo planes concretos, excepto de un plan que leí hace como 2 años, que el plan de gobierno de María Corina, que verdaderamente a mí me sorprendió porque no le vi, por lo menos en el sector salud, no le vi una preparación para la realidad venezolana en el sector salud, si se implementara ese plan de salud que está ahí planteado. Lo que dice Juan, por supuesto, es claramente una advertencia igual que las dificultades que tenemos para afrontar toda la problemática de, de- del país. Y lo que dice Aurelio, por supuesto, yo comparto esa opinión de que sencillamente es muy difícil sin una estructura final de algún tipo de violencia que pueda remover a un régimen como el que tenemos. No porque se desee, pero naturalmente esto va, hay que mover un poco el ángulo de la visión que se tiene, porque veo que hay mucho entusiasmo por haber aumentado en 25 millones de dólares la recompensa por Maduro. Ah, mm, tengo mis dudas de que eso pueda servir claramente más que como un medio, digamos, de mediático para ver la gravedad que tiene que Maduro y su combo y su banda sigan en el poder en el país. Pero de allí a que sencillamente pues suceda que alguien dé información sobre dónde está, no, está Maduro, me parece medio infantil muchas veces, porque todos sabemos dónde está Maduro, qué hace, qué está haciendo, qué sigue haciendo, y naturalmente, por supuesto, no es un secreto para nadie. Ahora bien, todos, eh, el lunes pasado tuvimos una reunión de un grupo como un conversatorio como este, donde se analizan otros ángulos diferentes a los cuales habitualmente nos referimos cuando conversamos entre venezolanos. Y naturalmente, por supuesto, hay
diferentes visiones de por qué se ha fallado durante 26 años. Y una de las fallas es esa. Nos hemos concentrado fundamentalmente en la figura tanto de Chávez como de Maduro. Y realmente no se visualiza claramente cómo ha ido permeando la fuente de la estructura de poder en el país. Y hoy en día uh, creo que la menor cuota de poder la tiene Maduro y su cúpula de maleantes. Estos tutores del régimen actual, que son los cubanos, los rusos, los chinos, los iraníes, han diseñado un plan, y ustedes lo conocen mejor que yo, en donde se ha parcelado un país en cuotas de poder claramente identificadas. Maduro representa una cúpula de visualizar una estructura de gobierno, pero que en realidad la estructura de gobierno está atomizada dentro de todo el país, donde son los colectivos y las milicias los que gobiernan, por decirlo de alguna manera, las calles. Son los RODI, los CEDI, los ODI, todas esas estructuras paralelas que se han montado de poder en los estados y en las regiones del país, gobiernan esas regiones. La FARC, el ELN, gobiernan las fronteras venezolanas. De tal manera que hay más, según algunos cálculos, más de 400 y tantos mil elementos armados en el país, controlando las regiones, claramente, que definitivamente a la postre serán los que habrá que enfrentar, más que enfrentar la estructura personal de Cabello y de Maduro y de los otros tantos. Eso hay que verlo, como dice en mi pueblo, con ojos de misericordia. No se trata de extraer con otra operación guacamaya a esta cúpula que vemos gobernando el país. Eso es una estructura pequeña, quizás la más débil a estas alturas del partido. De tal manera que habría que ver claramente hasta qué punto podemos nosotros estar preparados para tener realmente un control de un país. Como decías tú antes, no es una cuestión de poner uno y quitar al otro, ¿ok? Porque de ser así, para juramentar a Gonzalo Urrutia, en alguna oportunidad se planteó, bueno, de que nos metamos en un consulado venezolano en cualquier parte del país y ahí se juramenta porque es territorio venezolano. Pero no lo hizo, ni se va a hacer, y pareció una perogrullada que lo propusiéramos. Y naturalmente, por supuesto, no soy político y el grupo con que también me reúno tampoco somos políticos, sino sencillamente que vemos un ángulo que no habitualmente no se ve. Este mismo lunes, y yo quiero concluir aquí, nosotros vimos escenarios claros para nosotros de salidas en el país, donde analizamos lo mismo que hemos analizado siempre todos, ¿ok? Un escenario, pusimos 4 escenarios. Un escenario donde sencillamente se llevaba a cabo bajo esquema de negociaciones y acuerdos políticos dentro del estamento político nuestro, por el lado de María Corina Machado, y el gobierno. Muchos han pensado que sencillamente, ¿qué necesidad tiene un gobierno que controla todo, todos los poderes, todo el territorio, que roba, mata, pone preso? ¿Qué necesidad tiene de negociar con alguien que además tiene bajo la clandestinidad? Esta gente no sabe de diplomacia, esta gente no sabe de leyes, no sabe de justicia, no sabe de derechos humanos, sabe de maldad, de robos, de crímenes. ¿Cómo negociar con un estamento como ese? Es bastante difícil. De tal manera que un escenario donde se negocie la salida de ese gobierno, dejando intacto, porque quedaría intacto, lo que he dicho sobre los colectivos, las milicias, la FARC, la ELN y los CEDI, los RODI, no me acuerdo tantos nombres que le han puesto los militares a su gobierno. Dicho sea de paso, Padrino López, muy calladamente, será el ministro de Defensa permanente de la República de Venezuela. Ya tiene 12 años de ministro, inamovible. Comanda, porque al fin y al cabo es la voz interna de
del estamento ruso y cubano para cumplir con los planes que se tiene para dirigir la fuerza militar que quede en Venezuela, ya depurada totalmente de cualquier elemento interno que tenga algún tipo real de desacuerdo con el gobierno. Sí, lo hay, pero le han quitado totalmente cualquier tipo de mando y arma. La otra cuestión del otro escenario sería la movilización social masiva. Esto, desafortunadamente, está bien difícil, muy difícil, porque hoy en día hacer movilizaciones de masa en la calle para el pueblo venezolano es el riesgo de morir en esa calle. Ya no tenemos la capacidad de María Corina de movilizar en las calles de Venezuela con mítines, con marchas, con una efervescencia y con un entusiasmo tan enorme que desafortunadamente esta gente supo controlar. Nos sacó de alguna forma u otra. El entorno de María Corina lo puso preso, aunque la expresión guacamaya le liberara a algunos de ellos. Pero todo el resto está preso en el exilio. Y nos queda María Corina solo. Esta pobre mujer lo ha dado todo. Todo lo ha dado. Su persona, su familia, su fortuna quizás. Pero no puede, claramente, más que ahora confiar en unas acciones externas, que es naturalmente, por supuesto, lo que muchas personas, yo no me encuentro entre ellas, creen realmente que el factor externo va necesariamente a incidir claramente en remover a ese régimen venezolano. Y cuando me refiero a remover el régimen, no solamente me refiero a Maduro, Diosdado Cabello y los hermanitos uh, Rodríguez y cosas como estas. No, me refiero siempre al resto del poder que se tiene dentro del país, que es muchísimo más fuerte que el poder, digamos, que podía representar Maduro y sus adláteres más cercanos. Y esa es la tercera posición. Sin embargo, la ruta y el escenario de la fractura interna del régimen es un elemento que se ha planteado y este lunes se planteó un enfoque, digamos, casi que jalado por los cabellos, porque esta gente ha hecho de todo para mantenerse en el poder, sin escrúpulo alguno. Y se planteó un cuarto elemento, un cuarto escenario que quiero mucho, repito, no quisiera exponerlo, pero de todas maneras, nosotros mismos consideramos que era jalado por los cabellos, pero de todas maneras, eh, con este régimen es posible todo. Y es sencillamente sustituir la cúpula del gobierno civil. ¿Qué queremos, qué pensamos con esto que podría eventualmente considerarse? Esto sencillamente se refiere a que sencillamente el mismo complejo de poder en Venezuela, por influencia cubana y rusa y china, con todo este poco de armas que hay en la calle, podría convenir muy, valga redundancia, convenientemente, a sustituir a Maduro y buena parte de su tren ejecutivo, convenientemente, y sustituirlo por algunos otros elementos que ellos tengan y puedan disponer de ellos, inclusive los hermanos Rodríguez, que son los menos contaminados. Digo los menos contaminados porque no están acusados ante ninguna corte internacional. Claro, han robado y han hecho de todo, pero esta gente no tiene escrúpulos. Cualquier cosa que, por supuesto, les repito, nosotros no pensamos en la realidad de cumplir esto, pero si no se piensa, no tiene oportunidad. Yo creo que es una cuestión de que un movimiento de ese tipo, estos mismos inescrupulosos, pueden hacer movimientos de ese tipo, ganan tiempo y de alguna forma u otra, pues sencillamente dan una demostración de que pueden eventualmente llegar a procesos de negociación real por las presiones que puedan tener. Eso, Bueno, te repito, no pongo este escenario no por algo posible ni deseable, pero es una cuestión de pensar. bueno, bueno, de todos modos, las argumentaciones todas caben aquí para poder hacer consideraciones generales, ¿no? Pero José Manuel Serna había pedido la palabra y yo le voy a pedir que por favor encienda el micrófono y nos dé su punto de vista para que luego Genaro nos dé la conclusión del programa.
Bueno, mira, yo como siempre me, me pesa mucho no poder hablar porque cuando me toca hablar me queda poco tiempo y a general le toca hablar algo que es bastante largo y nos quedan 12 minutos. Eh, Algún día entonces yo pediré los tiempos acumulados para hablar. Todo lo que se ha dicho me parece fantástico. Yo quisiera rescatar solamente algo que es bien importante, que es la idea de quiénes somos y qué hacemos en este proceso. Es decir, yo llamo a la reflexión sobre nuestra condición particular. No, nos unen muchas semejanzas, nos unen muchas coincidencias y, y debemos tomar en cuenta eso para que nuestro trabajo sea lo más realista posible en términos de aporte a lo que está ocurriendo y en términos eh, de captación para nosotros mismos de nuestra posibilidad de aportar. En lo particular, lo único que quiero es que, por favor, los que puedan vayan este sábado a un evento que se llama Derechos Humanos de la Diáspora y Desarrollo Democrático en el FIU, International Florida University. Y ustedes están recibiendo las invitaciones por las redes, pueden ir pueden ir por Zoom. Van a estar allí cuatro especialistas muy destacados. Tomás Páez, ustedes lo conocen. Beatriz Rangel, tiene una gran labor en todos estos aspectos. Adeli Ferro es una dura, es una gran defensora de los derechos humanos, muy activa, es una activista. Este, bueno, Eduardo Gamarra, que es un profesor de 5 décadas en esto. Y bueno, yo voy a estar como coordinador del evento. Yo trabajo el tema de economía de la diáspora venezolana en la Universidad Central y trabajo aquí con el canal. Les agradezco mucho el sábado a las 11. Por las redes encontrarán la forma de inscribirse. Es muy sencillo. Responden, se inscriben a través de un link y por un correo les llega la invitación. Es de 11 a 12 y media, de 11 a 12 y media el sábado. La idea que tenemos allí precisamente, y esto forma parte de todo lo que estamos tratando, es que la diáspora venezolana se robustezca, se consolide y trabaje ejemplarmente como una doble ciudadanía. Somos ciudadanos de los países donde estamos y somos ciudadanos venezolanos. Eso es todo. Gracias. Bueno, claro, creo que hay bastantes temas que considerar aquí, pero me gustaría que lo sintetizáramos, porque como dijo José Manuel, nos quedan 10 minutos para que concluyamos el programa y sopesemos lo que aquí se dijo. Y bueno, y yo solo agregaría que en este momento no vale desaliento, ni vale dudar. De verdad, a veces uno, como ha visto ocurrir tantas cosas de idas y venidas, se desanima y se desconsuela porque tenemos algo que perder afuera y algo que perder adentro. Pero el momento es crucial, es determinante. Yo quiero que seamos optimistas, que tengamos fe, que nos inscribamos más bien en la línea de que esto va a terminar y hay un reenrumbamiento diseñado también, que tal vez tome un tiempo, pero que comienza y no va a regresar. Es el rescate verdadero de la democracia lo que está en juego y está planteado en esos términos. Y tenemos cooperación internacional y lo que está ocurriendo adentro de manera callada y silenciosa no se puede comentar en estos programas, no se puede decir y no nos inquietemos porque no nos lo cuentan. Está allí. La política clandestina, yo la conocí muy muchacho, te lo voy a decir con toda sinceridad, por mi familia, por mi padre que fue fundador del Frente Democrático. Cuando se habla de clandestinidad, las estrategias tienen un norte y tienen unos fines que son verdaderamente determinantes. Cuando un pueblo está hastiado, como lo ha demostrado en las últimas dos elecciones, de no acudir a votar, hay una señal grandiosa que se inscribe en la dirección que andamos buscando. Y eso se maneja con muchas tácticas, con muchas estrategias, que en el momento que afloren es cuando nos vamos a dar cuenta de que estaba ocurriendo lo que andábamos buscando. Así que, Genaro, adelante. El micrófono, por favor. Genaro, micrófono. Adelante. Yo acepto con
buena voluntad las expresiones que ustedes han manifestado que complementan la exposición inicial que hice. Claro, ahí debo hacer una observación porque he escuchado un patrón, una frecuencia muy alta de que todo es difícil. Bueno, obviamente, cuando uno examina un escenario político, el librito dice que la complejidad en esta época posmoderna de globalidad y de influencia universal de todas las políticas que generan la gobernanza son difíciles. Y conociendo el término, habrá que preparar acciones para que no sea tan difícil y haya algún propósito que rescate los objetivos que se han planteado inicialmente. Una óptica respetable es la óptica internacional, es la óptica de la diáspora y otro cantar es la óptica de los que vivimos aquí llevando palos. Eh, Hecho esa primera consideración, en Venezuela la presión, no solamente la represión, sino la presión de convivencia, de supervivencia, está exagerando el sentir venezolano. Lo nota uno en la calle, en los mercados, en el transporte, en las familias. Es decir, hay un malestar creciente y que tiene que ser manejado adecuadamente, con la de que el país se polarizó, porque todos los que estaban jugando posiciones intermedias y que eran realmente oportunistas fueron descubiertos en su momento y apartados, y ellos forman parte del terrorismo también. Es decir, que todo ese cuadro que de gente que está gobernando en alcaldías, en gobernaciones, en los organismos públicos, que tienen responsabilidades gerenciales, están trabajando para una mafia y ellos lo saben. En consecuencia, se polarizó el país con la verdadera oposición y un régimen que se apoderó, como ustedes han dicho, del gobierno venezolano, del país. Y no solamente eso, sino que se vendió su soberanía a las directrices cubanas, a las relaciones que dicta Lula desde el Foro de Sao Paulo y a la imposición de los rusos que tienen aquí redes comunicacionales, bases militares, que han puesto su pie en las playas venezolanas como una especie de elemento político retador hacia el gigante del norte. Viéndolo de esa manera, existe una polarización cuyo componente está hipersensibilizado, molesto y afectado. María Corina no está sola. Es una apreciación de lejos. María Corina ha armado una estructura operativa interna poderosísima. Eso que ella llamaba comanditos se han transformado en una organización clandestina poderosa y en un momento dado hará erupción. El componente militar es represivo y obedecen a una orden de mando que es el estilo militar de órdenes verticales donde 2 millones que forman parte de los componentes uniformados comienzan a actuar por órdenes de un cartel y están muy claros. Hay una enorme sensibilidad, yo diría hipersensibilidad interna, hay manifestaciones de disgusto y le ha costado la cárcel a más de un centenar de ellos. Todos los días pasan rebatiñas en los cuarteles y se llevan a alguien. Todos los días, más que los civiles en este momento, tratando de contrarrestar una acción de descontento interno y romper las órdenes las líneas de mando. Eh, Realmente la posibilidad de crear un comando táctico operacional con las ideas renovadoras y de cambio están planteadas. Y repito, ellos desean
que haya un reconocimiento institucional absolutamente clandestino, pero esa orden institucional es para buscar legitimidad y no se vaya a confundir esto con un golpe de Estado y se produzca el escenario que Jesús Domingo acaba de mencionar. No, eso no está planteado y lo que está planteado es justamente contribuir a desmantelar el aparato represivo policial político que está actuando en defensa de intereses de un cártel que ya todo el mundo lo ha identificado como el cártel de los soles, en combinación con las políticas mafiosas colombianas, la, la increíble estupidez cubana y el apoyo de otros países que tienen una corriente antioccidental. Y defendiendo esa cabeza de playa que los rusos y iraníes han y que ya se ven en las calles. Parece mentira. Ustedes pasan por cualquier avenida caraqueña o de Margarita o de Puerto de la Cruz. Los contingentes rusos que andan por las calles a la libre es impresionante. Y eso molesta demasiado. Se ha creado una xenofobia espectacular y hasta los niños preguntan, bueno, ¿y quiénes son esos catires que no hablan inglés, sino que lo que hablan es una cosa que nadie entiende? Me ocurrió ayer, por ejemplo. De tal manera que está planteado un soporte, el soporte civil. La reacción es de rebelión civil. Y lógicamente habrá un apoyo, a lo mejor hasta oportunista. En ciencia política todo vale, y ustedes lo saben muy bien. De tal manera, pues, que siendo así, el programa luce favorable a un cambio porque internacional ha estado haciendo efectos notables y el estrangulamiento económico está funcionando. Aquí estamos inventando. Aquí la gente ya no puede comer y las transacciones financieras aquí no existen. Eso es terrible conseguir un dólar acá. Ya el mercado negro es terrible. La gente se queja y bueno, eso es pronóstico de no ir a las calles a que nos mate. El pronóstico está en que la organización es capaz de encabezar y poner de nuestro lado muchas cosas que están ocurriendo. Bueno, En ese sentido, el peligro obviamente se potencia porque una transición se va a llevar a cabo frente a una resistencia armada muy fuerte, porque la policía política probablemente no se va a rendir y habrá que reducirlo. Igualmente la FARC, que es dueña del territorio fronterizo con Colombia e incluso han tenido ya acciones hacia la costa del Orinoco. Bueno, entonces tienen medio país controlado y no se lo pueden dejar arrebatar por las condiciones intrínsecas de la política colombiana. Habrá que combatirlo. ¿Y quién lo va a combatir? Un ejército que tendrá que aprender a combatirlo nuevamente y superar su indigencia. Da lástima ver cómo esos soldaditos andan en las calles deshilachados, muertos de hambre y molestos. Bueno, eso cambia un poco la percepción de que todo es tan difícil. Bueno, tenemos casi un tercio del siglo bajo este régimen. Claro que no es fácil haberlo desplazado, porque lo hubiéramos desplazado con las acciones del 11 de abril, con el golpe contra Chávez, con toda esa historia que nosotros conocemos. Las condiciones cambiaron, la demografía hoy en día es diferente. El que vive aquí es ese hombre nuevo, arrecho. Uno. Dos, aquí vivimos ancianos, una parte importantísima de la población, y un grupo reducido que nos quiere empujar a la miseria. Eso es lo que tenemos aquí. Y eso son factores de reacciones políticas que determinan una reacción interna fuerte, silenciosa, no es desesperanzadora, sino más bien activa. Y aquí hay mucho odio hacia los funcionarios públicos. No se imaginan cuánto.
Uno lo percibe en cualquier acción que haya que hacer. La gente que chantajea, la gente que cobra vacunas, la gente que cobra comisiones por cualquier acción oficial, se gana el odio inmediatamente de la comunidad. Eso está ocurriendo en los barrios, está ocurriendo en los registros, está ocurriendo en las alcabalas. Bueno, yo quiero comunicar, digo, que yo percibo con mucha claridad, porque es mi profesión, una opinión pública y una población que está lista para reaccionar. Y María Corina no está sola, su estructura ha funcionado y tiene un apoyo formidable que es complementario porque está arrodillando la acción de la gobernanza ilícita, pero la está empujando hacia la desesperación. Ese es el esquema. No podemos adivinar el pensamiento, ni yo mismo que soy adicto a los pronósticos. En un ambiente de incertidumbre es imposible predecir nada. Yo no tengo tampoco una bola de cristal. Yo lo que sí percibo es que aquí está pasando algo. Sin Muchas duda, gracias. sin duda. Yo lamento, Llegamos. Aurelio, que estás pidiendo la palabra, pero ya yo había cerrado con Genaro, había dicho que él iba a concluir el programa y el tiempo justamente se nos acabó. Si quieres decir algo, Aurelio, te dará un Bueno, minuto. yo solamente quiero decir una cosa Adelante. que quede muy clara. A los militares hay que derrotarlos, desmoralizarlos para que se produzca un cambio político. Si, si no se desmoralizan, si no se derrotan finalmente, no habrá cambio político en Venezuela. Bien, Esto es Bueno, todo. ok. ellos se están derrotando a sí mismos al mostrar